Vamos a continuar en este estudio, en esta reflexión que hemos estado haciendo este año sobre el libro de Zacarías, ¿ok? Y vamos a ir al capítulo, Zacarías capítulo 10. Allí estamos en Zacarías capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Voy a utilizar la nueva traducción viviente inicialmente. Zacarías capítulo 10, desde el versículo 3 al 6. ¿Estamos? Bueno, vamos a leer entonces. Dice así: Mi ira se enciende contra sus pastores y castigaré a esos líderes, pues el Señor de los ejércitos celestiales ha llegado para cuidar a Judá, su rebaño. Él los hará fuertes y magníficos, como un caballo majestuoso en la batalla. De Judá saldrá la piedra principal, la estaca de la carpa, el arco para la batalla y todos los gobernantes. Serán como guerreros poderosos en batalla, que pisotean a sus enemigos en el lodo debajo de sus pies, puesto que el Señor está con ellos cuando luchan, hasta derribarán a los jinetes de sus enemigos. Yo fortaleceré a Judá y salvaré a Israel. Los restauraré a causa de mi compasión. Seré como si nunca los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios, que escuchará sus lamentos. Y bueno, es preciosa esta porción que encontramos aquí en la palabra, del Señor. Y estaba meditando en esta porción y me acordé de una fábula. ¿Han oído la fábula de las dos cabras? ¿No la han oído? ¿La profe? ¿No la han oído? ¿No? Los profes no la han oído. Dice así: érase una vez dos cabras que, ansiosas por vivir en libertad, abandonaron sus respectivos rebaños y bajaron las montañas por diferentes lados hasta la orilla de un río. Por una extraña coincidencia, las dos cabras se encontraron en lados distintos del río, separadas por un tronco de árbol que hacía de puente sobre el ancho del río. El tronco era demasiado estrecho y solo se podía pasar un animal o persona a la vez. Las dos cabras se miraron y, por lo testarudas y tercas que eran, decidieron avanzar por el tronco a la vez. Al cruzar por el tronco, las dos cabras se encontraron frente a la mitad del tronco, pero ninguna de las dos quiso ceder el paso a la otra. Allí se quedaron horas y horas sin que ninguna retrocediera, hasta que en un determinado momento el tronco empezó a romperse debido al peso de las cabras, y ellas acabaron cayéndose al río. Y bueno, toda fábula, todo cuento tiene una moraleja, ¿cierto? ¿Qué podría uno aprender de eso? Dos cosas que miraba yo en esta fábula, y es que es más sabio cooperar que ser obstinado, pero también la testarudez, la terquedad son malas compañías, ¿sí? ¿Y por qué les colocaba esta fábula de inicio? Porque estaba pensando en qué título le coloco a esta reflexión,
y le colocaba en forma de pregunta, ¿otra vez? Y es que eso es lo que ha pasado con el pueblo de Israel. Otra vez volvieron a embarrarla. Otra vez volvieron a asumir actitudes que no glorificaban a Dios. Y producto de eso, pues otra vez tuvieron que ser disciplinados. ¿Sí? Ahora, eso no solamente le pasa al pueblo de Israel. Y en estos días nosotros podemos decir algo le está diciendo Dios a su pueblo, ¿cierto? Algo le está diciendo Dios a su pueblo, pero ¿y nosotros, sus hijos? También a nosotros el Señor nos habla. Y aquí en esta porción de la Biblia, en Zacarías capítulo 10, pues el Señor está hablando, el Señor está transmitiendo un mensaje a este pueblo. Dos reinos que se han dividido, el reino del norte y el reino del sur, y estos reinos que están divididos, pues nuevamente se les anuncia que van a ser dispersados. Nuevamente se les anuncia que ellos van a tener que volver a la cautividad, a la dispersión. ¿Y por qué, perdón? ¿Por qué razón? Sencillamente por la testarudez, por la terquedad, por la rebeldía, por la desobediencia. Y es algo que también nos puede pasar a nosotros. Nosotros, por nuestra forma de actuar, por la manera como muchas veces reaccionamos o hacemos las cosas, podemos caer en errores. Este mensaje que el Señor les está dando ahí en Zacarías capítulo 10 y lo que estamos leyendo desde el versículo 3 en adelante hasta el 6, pues nos hace entender que es un mensaje para ellos, para el pueblo de Israel, un pueblo que, como les decía ahora, sería esparcido por todo el mundo. Una profecía también de consuelo, una profecía de esperanza porque les habla sobre la promesa de la futura liberación que ellos como pueblo de Israel iban a tener o tendrían o tendrán, ¿sí? Les habla de que esa cautividad es una consecuencia del alejamiento de Dios. Y de eso les ha estado viniendo hablando el Señor a ellos. Muchas de las circunstancias que se viven son producto del alejamiento de Dios. A veces nosotros vivimos una vida cristiana de manera religiosa, ¿no? Uno dice, sí, yo busco a Dios, yo oro a Dios, yo leo la palabra de Dios, pero uno no cambia sus conductas, no cambia sus comportamientos, no cambia sus actitudes equivocadas o actitudes contrarias a lo que Dios nos dice que nosotros no debemos estar haciendo, ¿sí? Y si usted como un hijo está oyendo regularmente a su papá diciéndole no haga eso, no practique eso, no se comporte de esa manera y usted sigue en la misma conducta, en la misma condición, pues no espere que el papá le va a abrazar, le va a dar besitos y le va a apoyar. Por el contrario, ahí disciplina. Y aquí se ve el contraste en, en estas situaciones, un contraste de juicio, pero también de misericordia de parte de Dios, porque Dios es un Dios amoroso. Pero miraba esta situación que está narrando aquí el profeta Zacarías y que eh, nos debe llevar a reflexionar a nosotros el rechazo al mensaje o a los mensajeros de Dios eh, trae consecuencias, ¿sí? Trae consecuencias y eso se evidencia en la manera superficial como el pueblo está buscando a Dios o el pueblo está siguiendo a Dios o el pueblo está caminando por esa senda que Dios le ha trazado, una vida de fe superficial. Nos puede pasar a nosotros también,
estar viviendo una vida de fe superficial, no una vida plenamente enraizada, no una vida plenamente enfocada en glorificar a Dios. Y como le pasaba a este pueblo en lo que está narrando aquí, ¿sí? En estos versos que acabamos de leer, eh, asumían actitudes o prácticas religiosas que no tenían razón de ser, que no tenían significado, que no tenían propósito. Eran personas que estaban mostrando su falta de arrepentimiento. Su arrepentimiento no era sincero, ¿sí? Y sobre todo que el liderazgo que hay aquí estaba llevando a ese pueblo a meterse en algo que hoy o en estos días, en este mes, se enfatiza mucho, como es el ocultismo, la magia, la brujería, ¿sí? El buscar lo sobrenatural, el acudir a lo espiritista, el buscar los magos, las brujas, todos esos elementos que el pueblo de Israel estaba practicando. Y por eso es que comienza a decir en el versículo 3, contra los pastores se ha encendido mi enojo. Estoy leyendo en la Reina Valera. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Y aquí vemos que se evidencia el distanciamiento de Dios. El pueblo se ha distanciado de Dios. El pueblo está siendo desobediente a Dios. Y cuando uno se distancia de Dios y cuando uno se vuelve desobediente, rebelde delante de Dios, eso lo lleva a la cautividad. Y eso fue lo que pasó con este pueblo. Ellos siguieron practicando sus cosas equivocadas, siguieron dejándose influenciar por las cosas contrarias a lo que Dios les había dicho que no debían hacer, que Dios les había prohibido, ¿cierto? Todo ese tema de la brujería, de la hechicería, del espiritismo, todas esas cosas que hoy en la actualidad también se siguen practicando en medio de todas las naciones, ¿cierto? Dios las rechaza y Dios las prohíbe, pero ellos no quisieron hacer caso, no quisieron obedecer. Y ante esa situación, ¿qué les sucedió? Tristemente, fueron otra vez deportados, fueron otra vez sacados. Y aquí les está diciendo, va a pasar otra vez lo mismo que les pasó en Babilonia. ¿Sí? 70 años de cautividad, retornaron y otra vez van a tener que pasar por esa situación. ¿Por qué? Por haberse alejado de Dios, por haberse sido rebeldes, desobedientes delante de Dios. Y es que la consecuencia del pecado es mortal. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la vida espiritual que tenemos. No podemos vivir la vida espiritual a nuestro parecer, a nuestro criterio, ¿no? Esto que estoy haciendo, Dios no se va a dar cuenta. Por el contrario, Dios rápidamente nos redarguye, ¿no? No sé si usted de pronto pensó algo malo, vio a alguien y pensó algo malo y de pronto por allá en el corazón, ¿cierto? Empieza como a redarguirle ahí, ¿usted por qué piensa así? ¿Usted por qué está deseando eso? ¿Usted por qué quiere eso? ¿Sí? Y empieza a redarguir ahí el Espíritu Santo. Dios siempre actúa a favor de nosotros, pero lo que nos enseña su palabra es el hecho de que el pecado trae consecuencias. ¿Qué consecuencias? Por un lado trae humillación, por otro lado derrota, por otro lado esclavitud. Ellos vivieron de manera física la humillación, la derrota y por ende la esclavitud, de volver otra vez a estar
bajo el dominio de otros por no estar conectados con la fuente que es el Dios de Israel. Y meditando en esto, entonces pensaba en ese hecho de que Dios siempre va a rechazar lo falso, lo equivocado. Dios lo va a rechazar. Y en este versículo 3 que acabamos de leer, él está haciendo un énfasis hacia el liderazgo espiritual, hacia el liderazgo político, hacia el liderazgo religioso de esta época. Dios se enoja contra los falsos profetas. Y esos que dice aquí, contra los pastores se ha encendido mi enojo. Cuando él expresa esto, está haciendo referencia a eso, a que se enoja contra los falsos profetas. Y son personas que en vez de estar haciendo lo que Dios les había enviado a que hicieran, a que dirigieran en cada uno de los roles, en el rol espiritual, en el rol militar, en el rol social y político, pues no lo estaban haciendo. Y por eso su enojo contra estos falsos profetas y sobre todo contra los que practican el ocultismo, porque estaban yendo en dirección hacia allá, ¿cierto? Esos líderes religiosos o esos líderes espirituales que están practicando lo que Dios aborrece, lo que Dios prohíbe. Y eso debe llevarnos a reflexionar a nosotros. Nosotros no podemos caer en el juego del enemigo, de vivir una vida que esté contraria a los preceptos de Dios. Pero lo increíble de todo esto es que en medio de toda esta realidad espiritual y social del pueblo de Dios, eh, Él está reclamando que esa guía espiritual que ellos están desarrollando no está cumpliendo con la responsabilidad que Él les ha delegado. Dios nos ha dado una responsabilidad a nosotros como hijos de Dios. Y esa responsabilidad que Dios nos ha dado como hijos de Dios, tenemos que cumplirla y tenemos que cumplirla de la forma correcta, de la manera correcta. No podemos hacer las cosas de forma equivocada, ni fuera del contexto bíblico. Por eso tenemos que tener un concepto claro de Dios y de su palabra. Por eso tenemos que profundizar en la palabra de Dios, no conformarnos como leíamos o meditábamos mejor en estos días en uno de nuestros tiempos de ayuno. Nosotros necesitamos profundizar en la palabra de Dios, que sea nuestro alimento, que la podamos digerir, que la podamos usar de la manera correcta para que con claridad actuemos en función de la voluntad de Dios. Guías espirituales que no están cumpliendo su responsabilidad. Tristemente, que estaban apartando hacia lo falso, hacia lo equivocado al pueblo de Dios. Y eso lo encontramos hoy aún dentro de la misma iglesia. Estamos hablando de las diferentes congregaciones que se han levantado, ¿cierto? Que por beneficio particular, por deseo, bueno, por tantas motivaciones equivocadas, empezamos a hacer cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Entonces debemos saber evaluar qué es lo que es correcto y si lo que estamos haciendo es lo correcto. Y como les decía ahora, en medio de todo esto, la promesa de Dios es que Él iba a fortalecer a su pueblo, que aunque estos líderes, aunque estos pastores, aunque estos profetas falsos estaban engañando, ¿cierto? Estaban direccionando de manera equivocada a su pueblo, Él iba a fortalecer a su pueblo. Y eso es extraordinario porque Dios siempre nos muestra entonces que en medio de las adversidades Él promete su salvación en un futuro
próximo. Y aquí hay una promesa de que Él lo va a hacer. Si ustedes leen el versículo 4 nuevamente, y voy a utilizar la versión Reina Valera, dice, de Él saldrá la piedra angular, de Él la clavija, de Él el arco de guerra, de Él también todo apremiador. Y cuando hace referencia a esto, está haciendo referencia al Mesías, la promesa de la futura venida del Mesías. Esa piedra angular en construcción se utilizaba pues en esa época para unir, para darle equilibrio a las dos partes, a las dos paredes que fortalecían o que sostenían la construcción. La piedra angular es la que une, la que junta esos dos reinos que están hasta ese momento divididos, ¿sí? Ahí habla del reino del norte, ahí está hablando del reino del sur, ¿sí? De las diferentes tribus. Pero la piedra angular de la que está hablando aquí en el versículo 4 es esa que iba a generar la unidad, la que iba a traer unidad. Y eso nos da una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? De que el único que puede unirnos a Dios, el único que puede atraernos a Dios es Jesucristo. El único que puede juntarnos a su pueblo, a su iglesia, es Jesucristo. Ahora, en la Biblia uno encuentra pues diferentes referencias a esa piedra angular. Si ustedes me acompañan, allí hay una referencia que tengo aquí en Isaías 28. Busquemos Isaías capítulo 28. Y ahí en el versículo, Isaías 28, versículo 16, en la traducción en lenguaje actual dice 28:16. Dice así la palabra. Por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. Y es una referencia también allí que hace relación a lo que está planteándonos Zacarías, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios está prometiendo? Pues Dios está prometiendo que Él es el fundamento. La promesa de Dios es que Él es el que va a fortalecer a su pueblo y que aún en medio de las adversidades Él va a salvar. Y Él está hablando allí del Mesías, ¿sí? Del que uniría, del que juntaría a su pueblo. Ahora, Dios, y eso es lo que se evidencia en este pasaje que estamos leyendo de Zacarías, Dios es un Dios que anuncia su disgusto. Dios no se queda callado. Dios siempre nos va a manifestar lo que le desagrada de nosotros. Y eso lo está haciendo aquí con su pueblo, ¿sí? Dios va a manifestar lo que le desagrada de su pueblo, ¿sí? Y Dios pues manifiesta su disgusto. Ahora, con paciencia, ¿no? Uno nota cosas muy interesantes en esto que está narrando la palabra de Dios, es que Él es paciente y con paciencia nos hace ver nuestras faltas y nuestros errores. Pero si usted eh, es consciente, pues Dios es justo y Dios va a actuar con justicia. Aunque con mucha paciencia nos diga, no haga eso, no se vaya en esa dirección, no siga actuando de esa manera. Dios se lo va a advertir constantemente a cada uno de nosotros, sus hijos. Otro detalle es que nosotros hagamos caso, ¿sí? Uno sabe qué cosas correctas está haciendo y qué cosas equivocadas. Por eso tenemos conciencia. Dígale al que está ahí a su lado, nosotros tenemos conciencia. Entonces
Póngale pilas a eso. Conciencia, la conciencia es la que nos permite discernir esto es bueno y esto es malo, ¿sí? Uno podría decir esto es muy bueno, pero si lo ve desde la perspectiva de Dios, eso puede ser contraproducente para nosotros, sus hijos. Lo cierto es que Dios anuncia su disgusto. Él lo hace con paciencia, nos hace ver nuestras faltas, nos hace ver nuestros errores, pero también lo hace con amor. Con amor nos manifiesta su misericordia. Y lo que Dios hace es prevenirnos sobre su juicio. Dios dice, miren, si ustedes siguen por esa misma actitud, si ustedes siguen en esa misma conducta, lo que va a suceder con ustedes en un futuro próximo va a ser esto. Advierte, ¿sí? Y Dios deja que eso se dé. Dios lo deja que se dé, ¿sí? Entonces uno dice, esto es un asunto serio, la vida cristiana es un asunto serio. Ahí en el versículo 5 dice, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque Jehová estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Y miren, yo analizaba esta parte y reflexionaba que Dios nos habla de su perdón incondicional y que Dios va a cuidar de su pueblo, pero las consecuencias de las cosas equivocadas se van a vivir. Ahora, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Pensaba en eso, ¿no? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros como sus hijos? Pues sencillamente el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es esa actitud y a la vez esa decisión de tomar en un momento determinado, al ser confrontados con nuestras faltas, con nuestros errores, de tomar la decisión de cambiar y de no volver a actuar según eso que nosotros antes estábamos haciendo. Leía allí en Primera de Pedro, vamos a buscar otro pasaje, Primera de Pedro, capítulo, capítulo 2, algo que me llamó la atención. Primera de Pedro, capítulo 2, estaba mirando el versículo 6, Primera de Pedro 2, desde el 6. Y miren que dice así, dice, pues Dios dice en la Biblia, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida, seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que confíe en mí jamás será engañado. Ustedes creen en Dios y por eso consideran que esa piedra es muy valiosa. Pero a los que no creen les sucederá lo que dice la Biblia. La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Y en el versículo 8 dice, y también esta es la piedra por la que muchos caerán, muchos tropezarán en esta roca. Eso es lo que se merecen. Tropezarán por no aceptar el mensaje de Jesucristo. Entonces hay un fundamento, aquí está hablando de un fundamento. El Mesías, el Cristo, Jesucristo es el fundamento. Y ese fundamento, nosotros podemos estar allí, aprovechando ese fundamento, poner nuestra confianza sobre ese fundamento. Porque si no ponemos nuestra confianza sobre ese fundamento, ¿qué va a suceder? Pues dice allí, esa piedra por la que muchos caerán, tropezarán, ¡pah!
aplastará, es lo que está diciendo allí, ¿sí? Si para mí Jesucristo no es mi fundamento y yo no pongo mi confianza sobre Él, ¿qué va a suceder? Esa piedra va a caer sobre mí. Y cuando una piedra cae sobre uno, decía un niño, quedó como una arepa, ¿sí? Porque así es la realidad, ¿sí? Así es la realidad. Dios entonces rechaza la falsedad, se enoja contra lo falso, eh, pero en medio de la adversidad promete su salvación. Siempre, nunca se va a abstener de anunciar su disgusto. Dios lo está haciendo ahí. Usted está mirando Zacarías capítulo 10 y Dios está manifestando lo que le disgusta. Esos pastores, esos líderes, ¿sí? Que están allí, están actuando mal, están direccionando mal a la gente, están llevándolos en una forma equivocada y va a haber disciplina hacia ellos. Ahora, la responsabilidad es de todos. Todos nosotros debemos ser lo suficientemente conscientes de lo que Dios desea. ¿Qué desea Dios? Nuestro arrepentimiento. ¿Qué desea Dios? Sinceridad. ¿Sí? Que cuando yo me arrepienta, yo lo haga con sinceridad. Porque uno puede generar remordimiento, ¿no? Ay, qué vergüenza, eso que ustedes se dieron cuenta que hice. Eso es una. Pero el arrepentimiento nos está llevando a nosotros a cambiar, a no volverlo a hacer. Eso implica sinceridad. Eso implica cambio de la actitud, del propósito equivocado que nosotros estamos practicando. Y una de las cosas que yo veo allí, mirando la realidad en este contexto del pueblo de Israel, es que necesitamos también nosotros como el pueblo de Israel necesitamos dejar el sincretismo. Nosotros vivimos en un mundo en donde tenemos una mezcla de muchas cosas, ¿sí? Y uno ve a veces cristianos que me voy a hacer una limpia, ¿sí? Que voy a que me fumen el tabaco, que voy a que me preparen la botellita con las 7 hierbas. Bueno, esa es una, ¿no? Sí. O que voy a consultar a una señora que ella tiene allí la Biblia y tiene allí unas imágenes y ella reza el Padre Nuestro y voy a consultarle, ¿no? A ver qué hago con mi marido, a ver si le llevo una fotico para ponerla al revés y que me le metan unas agujitas. Bueno, todas esas cosas, eso es una mezcla de un sincretismo en el que nosotros vivimos, ¿sí? Ahora, ¿eso es lo que a Dios le agrada? No. Nosotros somos influenciados por muchas culturas. ¿Qué está haciendo el cristianismo, por ejemplo, en este mes? La contracultura. Preciso se dio el tema de los postulados de Martín Lutero y se estableció a nivel mundial que este mes fuera el mes de la Biblia. Y entonces, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo contracultura. En vez de estar celebrando festividades y en vez de estar celebrando cosas que tienen que ver con el paganismo, que no tienen nada que ver con el cristianismo, y promoviendo eso, pues tenemos que enfocarnos en hacer lo que es correcto. El día de la Biblia, que es el 31 de octubre, vamos a convocar a todos los que quieran venir y que saquemos un tiempo para clamar, orar, interceder, que aprovechemos ese día y le demos gracias al Señor por su palabra, por darnos a conocer su verdad y su palabra escrita. Pero no podemos seguir nosotros viviendo en ese sincretismo religioso, mezclar varias creencias, ¿no?
Y vivimos así, ¿no? Una mezcla de creencias. Y lo que dice Dios es que Él aborrece eso, que Él castiga eso. Pero también reflexionaba acerca de esto que está aquí, es que yo puedo creer y yo puedo confiar si conozco a Dios. Pero si yo no me doy el tiempo y no me doy el trabajo o el compromiso, la dedicación o la disposición para conocer a Dios, entonces no lo voy a hacer, ¿sí? No lo voy a hacer. Acompáñenme a la segunda de Tesalonicenses. En segunda de Tesalonicenses, en el versículo, en el capítulo 2, segunda de Tesalonicenses 2, el versículo 11. Dice en el versículo 11, sigo en la traducción en lenguaje actual, dice, voy a cambiar de traducción en la Reina Valera. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Mire que Dios permite, tremendo, ¿no? Que ante la testarudez, ante la rebeldía, ¿sí? Y que hay gente que dice, no, hagámoslo, que eso funciona, que eso sirve. ¿Sí? Así se ha equivocado delante del Señor, pero uno en su terquedad quiere hacerlo y dice Dios, voy a permitir que esos espíritus de engaño los engañen y crean. ¿Sí? Y crean. Hoy nos están vendiendo un cuento, ¿no? Que han aparecido varios ovnis y que por ahí andan flotando, ¿sí? Y entonces nos venden un poco de ideas, ¿no? Hasta ahora no hay nada comprobado, o sea, tantos años y si uno dice, si tenemos evidencias de que eso es una realidad, ¿por qué no sacamos a la luz eso? ¿Sí? Y ve, aquí está la evidencia, pero ese lleva años en ese cuento y esta es la hora que no aparece ninguna evidencia, menos bíblica. Aunque usted quiera, o de pronto alguien, ¿no? Que diga, no, yo sí le tengo pasajes donde habla de los ovnis. Y yo tengo que decirle, bueno, muéstremelos y los analizamos en una correcta interpretación y nos vamos a encontrar con cosas diferentes. Que de pronto nos dijeron, ¿no? O nos enseñaron y uno como loro repite, ¿no? Porque a uno le han enseñado muchas cosas y uno las repite como loro. Y después cuando uno profundiza en el conocimiento de la palabra de Dios, se va dando cuenta que ha estado repitiendo como loro cosas que no son realmente lo que la Biblia está diciendo. Entonces tenemos que ser muy responsables con lo que Dios nos dice. Y el otro pasaje que quería leer, otra referencia que por ahí también tenía, está en, está en Mateo. En Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, el versículo 44. Mateo 21, 44. Dice la palabra del Señor, y el que creyere, perdón, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Lo que estábamos hablando ahora, ¿sí? Lo que estábamos hablando ahora, nuestro fundamento es Jesucristo, la piedra, el fundamento sobre el cual está puesta nuestra confianza. Cuando usted quiere establecer juicio y criterio sobre algo, tiene que establecerlo sobre el fundamento que es Cristo y sobre su palabra. Todo lo que tiene que ver con la práctica, con las normas de lo que somos como cristianos, palabra de Dios. Esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que nosotros debemos hacer. ¿Sí? Nuestro fundamento entonces es Jesucristo. Pero también, como dice allí en Mateo 21,
la piedra de juicio para el que lo rechace. ¿Qué pasa con esa piedra cuando no cree? ¿Qué es lo que dice? Versículo 44. Y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y cuando está hablando ahí de que sobre quien ella cayere es sobre quien la rechace. Habrá gente que dirá, no, yo no quiero aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo no quiero seguir a Dios. Yo quiero vivir mi cristianismo a mi manera. Pues lo que dice la Biblia es que sobre esa persona caerá esa piedra. ¿Sí? Cristo va a actuar sobre esa persona. Entonces es mejor estar sobre el fundamento, no por debajo del fundamento, ¿sí? Sino sobre el fundamento. ¿Y qué significa estar sobre el fundamento? Que nuestra confianza esté puesta en ese cimiento firme que es Cristo, ¿sí? Porque si nuestra confianza no está puesta en ese cimiento firme que es Cristo, ¿qué va a suceder? Ese cimiento firme que es Cristo caerá en su momento sobre nosotros y nos desmenuzará, como dice en esta versión en la Reina Valera. Entonces, todo juicio, todo criterio tiene que estar sobre el fundamento que es Cristo. La piedra de juicio también, ¿no? Pero allí habla de la clavija. Si usted se devuelve allí a Zacarías, Zacarías capítulo 10, versículo 6 dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver porque de ellos tendré piedad y serán como si los hubiera y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová, su Dios, y los oiré. Y ahí uno encuentra que Dios en su amor y en su misericordia está ofreciendo, ¿sí?, su cuidado. Hay una palabra que en estos versos sale a relucir y es clavija. La clavija es o era en su época una, una estaca o una espiga. En el, en la antigüedad el pueblo de Israel estaba en el desierto y tenían que andar en carpas. Esa estaca que enterraban allí en la arena para amarrar las carpas y sostener que el viento no golpeara esas carpas y se las llevara, eh, es esa clavija. Y aquí está hablando de que esa clavija es Jesucristo. Él es la estaca, Él es la espiga que asegura que cada uno de nosotros podamos sortear los vientos, vientos que están buscando derribarnos. Siempre van a haber vientos que querrán derribarnos. Él es el que sostiene. Sobre Él se puede depositar toda la confianza. Sobre Él se puede depositar todo lo valioso de nuestra vida. Que me parece extraordinario eso que dice allí en el versículo 4, ¿no? Dice, de Él, en Zacarías 10, de Él saldrá la piedra angular, de Él la clavija, de Él el arco de guerra, de Él también todo apremiador. Entonces está hablando de clavija, de piedra angular, el arco de guerra, ¿sí? Ese arco que se tensa para proteger, ¿cierto? Para lanzar su defensa. Ahora, también plantea los tiempos difíciles, ¿no? Aquí está hablando de los tiempos difíciles, versículo 5. Pero también en medio de esos tiempos difíciles, Él dice que promete cuidado, que promete protección en medio de todas las aflicciones que se presenten. Porque es verdad, el pecado trae consecuencias, ¿sí o no? Ahí estamos todos
en acuerdo, ¿cierto? Pecado trae consecuencias. Dios en su misericordia dice, voy a cuidarles en medio de esas adversidades, que aún ha sido producto de su rebeldía, de su desobediencia, ¿no? Qué misericordia tan extraordinaria la de Dios, que aún dice, en medio de sus embarradas, yo voy a tener misericordia de ustedes y con amor voy a manifestar. Cuando a mí me presenta eso Dios en su palabra, ¿yo qué tengo que hacer? Pues buscar la manera de ponerme en la línea de Dios, de buscar vivir la vida a lo que Dios dice, acorde a su voluntad. Porque ahí habla de la manifestación de su misericordia. El versículo 6 nos habla de eso, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Está hablando de las diferentes tribus que están dispersas y los haré volver, dice, y los haré volver. Los reunirá. Y Dios es el que va a reunir a su pueblo. Los haré volver porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado. Qué increíble, ¿no? Qué misericordia. ¿Sí? Y es una esperanza. Y en medio de todas estas adversidades que se están presentando estos días, hay esperanza para ese remanente que confía y que busca a Dios. Para ese remanente que cree en el Mesías, porque tristemente, pues, aunque nos habla de la venida del Mesías ahí en el versículo 5, fue rechazado. Él vino y ¿qué pasó? Lo rechazaron. Ahora está manifestándonos que viene y que viene pronto. Hoy más que antes, ¿no? Yo llevo sirviéndole al Señor más de 34 años y desde esa época, Maranata, el Señor viene pronto. Y hoy se me acelera el corazón. Digo, ya, eso es una realidad que se va a dar en mi generación. Y yo lo espero y anhelo y aspiro que así sea, ¿no? A veces uno dice, se está tardando mucho, ¿sí? Pero yo no me puedo quedar quieto, ni me puedo quedar callado, porque si el Señor viene pronto, yo tengo que salir a anunciar, tengo que hablar, tengo que llevar a los demás a que también se arrepientan, a que lleguen a la última hora, ¿sí? Así como cuando el Señor fue y escogió a los trabajadores, ¿recuerdan? Y faltaba una hora para terminar la jornada y escogió a unos y les pagó lo mismo. Y algunos decían, eso no es justo. Pues Dios es así, Dios es misericordioso. Si a última hora alguien dice, yo quiero tener al Señor en mi vida y se arrepiente, pero genuinamente, no de bla, 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 ¿no? Sino genuinamente Dios en su misericordia obrará. Ahí habla de la manifestación de la misericordia de Dios. Él hará volver a su pueblo de la cautividad, ¿sí? Lo hará volver. Lo ha cumplido, ¿sí? Aquí estamos hablando de la época donde estaba el templo de Zorobabel, ¿sí? Años 70, otra vez, tenga, hablando del pueblo de Israel. Destruyeron el templo, de allí para acá, 1948, nuevamente la nación de Israel. ¿Cuántos años? Del 48 a la fecha. Otra vez nación, ¿sí? Otra vez nación, ¿cierto? Y los hace volver. Y algunos están diciendo, todavía no han llegado todos, pero están retornando. Está retornando ese pueblo, ¿no? ¿Y por qué hablamos tanto de este pueblo, el pueblo de Dios? Porque el pueblo de Israel, Israel es el reloj profético. Cuando lo que dice la palabra de Dios esté cumpliendo con ese pueblo, ojo, que en cualquier momento el Señor dijo, nos fuimos y nos fuimos. ¿Sí?
entonces hay esperanza. Él es quien tiene las palabras de consuelo adecuadas para sus hijos. Para nosotros, como su pueblo, como su iglesia, pero también para su pueblo, como nación, que es Israel. Vamos a dejar allí y oremos. Padre, damos gracias. Muchas gracias